Hola amigo cibernauta, quizá no estés aquí por casualidad, o si YouTube te lo recomendó, será porque el destino lo quiso así. Digámoslo como es, tienes curiosidad sobre las posesiones demoníacas. En otras palabras, puede ser que te intrigue el hecho de que el diablo penetre el alma de un ser humano. Por eso te invito a que pongas tu cuerpo en una posición cómoda para conocer el top 10 de las posesiones diabólicas reales que existieron en el mundo. Número 10. El caso de Julia y el psiquiatra. El primer caso del que les hablaré es el de una mujer conocida por el seudónimo de Julia. Este evento fue reportado en 2008 por el Dr. Ricardo J. Gallagher, su nombre en español, un psiquiatra de Nueva York. Julia era una chica de mediana edad que vivía en Estados Unidos, criada en una familia creyente católica. Sin embargo, fue alejándose de ello cada vez más. Se introdujo al mundo de la oscuridad, tanto así que reconoció haber participado de rituales satánicos muy macabros. Es el momento donde su alma le decía que algo andaba mal. Como primer recurso de ayuda, acudió a la iglesia más cercana, donde una vez dentro, los sacerdotes le dijeron que se trataría de un cuadro psicológico. Sin embargo, ella seguía insistiendo que estaba siendo atacada por el demonio. Aquí entró en acción el psiquiatra Ricardo Gallagher, cuyo profesional la diagnosticó con trastorno de identidad disociativo o también conocido como trastorno de personalidades múltiples. Lo que hizo inverosímil esta hipótesis fueron los hechos que ocurrieron después. Fue en una sesión que el mismo psiquiatra Ricardo, mientras la examinaba, vio de un momento a otro que Julia levitó de una manera terrorífica. Fue ahí cuando derivó este caso nuevamente a la iglesia, porque escapaba de su expertise como profesional. Muchos decían que esto no se acabaría tan pronto, ya que Julia seguía practicando ritos satánicos. Mientras las monjas y curas que la ayudaban sostenían una conversación telefónica para organizar su exorcismo, se escuchó una voz macabra que decía: «Imbéciles, ella es mía, no la tendrán», entre otros. Se llevaron a cabo 2 sesiones de exorcismo, pero ninguno dio resultados positivos. Estas sesiones fueron suspendidas por la misma Julia, extenuada por los rituales, y no se sabe con exactitud cuándo se harán de nuevo. El caso de Julia fue un caso de posesión que rompió los esquemas de Occidente en pleno siglo XXI, al ser reconocido y estudiado por la ciencia, de la mano del psiquiatra Ricardo J. Gallagher. Número 9. El exorcismo de Anna Eklund. Este es un caso para nada simple, uno de los tantos que llamó la atención del clero por su particular forma de desarrollarse. En 1912, y a la edad de 14 años, Anna Eklund comenzó a mostrar evidentes signos de posesión diabólica. La chica era católica devota, y al igual que su madre, le gustaba ir a misa. Sin embargo, de un día para otro empezó a tener rechazo por los objetos religiosos. Se cuenta que esto es debido a que al ser enviada a vivir con su tía Mina, una mujer sospechosa de ser bruja, quien realmente era la amante de su padre Jacob, tenían algo oculto en contra del adolescente. Tras esto, el padre Teófilo Ressinger, un monje capuchino de Wisconsin, que llevó el caso a su primer exorcismo en 1912, cuyas oraciones fueron al principio un éxito. Lo curioso de este caso es que casi 2 décadas después, en 1928, Anna Eklund fue nuevamente poseída. Una vez más, el padre Teófilo realizó el ritual. Esta vez, y de forma más agresiva, Eklund no podía ser sujetada por los testigos del exorcismo, debido a la fuerza del demonio. Este último duró 23 días con sus noches, en la que presenciaron hechos brutales, como por ejemplo orinar especies en forma de cubos, hablar sin mover los labios y predecir la muerte de un sacerdote auxiliar del exorcismo, falleciendo 2 días después en un accidente. Este ritual fue un éxito. En la mañana del 23 de diciembre de 1928, todo parecía haber acabado. Sin embargo, hasta su muerte tuvo que lidiar con esta pesadilla. Finalmente, Anna Eklund falleció el 23 de julio de 1942 a la edad de 59 años. Número 8. El exorcismo de Marta. A principio de este milenio, un caso que conmovió a la prensa fue el caso de la joven Marta, la madre de la adolescente española, que pasó mucho tiempo pidiéndole ayuda a la iglesia para lograr salvar a su hija de las manos del demonio, pero nadie estuvo dispuesta a ayudarla. En 2001, Marta, a quien se le dio ese seudónimo para cuidar su identidad, ingresó al hospital por sufrir fuertes dolores de cabeza. Todo esto
mientras gritaba descontroladamente sin parar. Tras 12 días de internación y al llegar a su casa, después de la alta médica, comenzó a sacudir su cabeza y la silla en la que estaba sentada se elevó 20 centímetros del suelo. Este fue el hecho que hizo que apareciera un sacerdote de nombre Antonio Fortea, que aceptó el desafío de realizar uno de los exorcismos más importantes y aterradores de la historia. El 23 de marzo del 2002 comenzó el trabajo del padre, quien pudo relatar el aterrador y doloroso proceso de curación de Marta. Fortea descubrió que el demonio entró a su cuerpo a través de una mujer, quien fue identificada como una compañera de colegio de Marta. Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. Esta había invocado a Satanás con el objetivo de destruir a la joven de tan solo 16 años. Según el relato del sacerdote, el cuerpo de Marta fue poseído por 7 demonios. Este se deshizo de 6 de ellos, porque el séptimo, llamado Zabulón, confesó a Fortea que se hacía presente para que quienes lo vieran comprobaran la existencia de Satanás. Fortea registró la evolución de Marta por 7 años, lo que hizo un caso muy extenso para la Iglesia Católica y que no solo fue documentado porque había una cámara oculta en la casa de la chica, sino que fue un caso validado por el Vaticano, lo que lo hace aún más aterrador. Número 7. El caso de Clara Germana Cele. Cuando Clara Germana Cele, una misionera de Sudáfrica, tenía 16 años de edad, confesó haber hecho un pacto con el diablo, o eso al menos le confesó al padre Erasmus Horner en la escuela misionera a la que había asistido desde los 4 años de edad. En las semanas que siguieron a su confesión, Clara comenzó a comportarse de manera extraña, y el 20 de agosto de 1906 alarmó a las hermanas que la tenían a su cuidado al desgarrarse los vestidos, romper una de las columnas de su cama, gruñir como un animal salvaje y conversar con seres invisibles. En un momento de lucidez, le dijo a sus cercanos que llamaran al padre Erasmus. Decía: tengo que confesarme, pero deprisa, o Satanás me matará. A esas alturas, ya la tenía más que poseída. De hecho, mientras empeoraba su estado, Clara comenzó a mostrar los síntomas por los que la Iglesia Católica identifica los casos de posesión demoníaca. Por ejemplo, el agua bendita le quemaba cuando la rociaban con ella o se la daban de beber, pero cuando la rociaban con agua común y corriente que tomaban de la llave, simplemente reía a carcajadas. Es más, los relatos cuentan que Clara levitaba 1,5 metros del suelo, unas veces verticalmente y otras de forma horizontal. Otra curiosidad física que impresionaba a los sacerdotes y monjas presentes era su capacidad de transformarse en un ser con aspecto de serpiente. Su cuello parecía alargarse. Todo su cuerpo se volvía tan flexible como el plástico, se retorcía por el suelo. El 10 de septiembre de 1906 se concedió el permiso para el exorcismo de Clara Germana Cele, el cual llevó a cabo el padre Erasmus, su confesor. Los ritos, que comenzaron de madrugada, se llevaron a cabo por 2 días y bajo la presión de 2 exorcistas. El demonio dijo que indicaría su marcha mediante un acto de levitación, lo que ocurrió frente a 170 testigos en la capilla de la misión. Finalmente, y en una de las ausencias del padre Erasmus, Clara sufrió una recaída e hizo un nuevo pacto con el diablo. El 24 de abril se le realizó otro exorcismo. Duró otros 2 días. Sin embargo, esta iba a ser la marcha definitiva del demonio, quedando marcada por un fétido dolor, y jamás volvió a recaer. Número 6. El caso de Arnie Cheyenne Johnson. Este es uno de los tantos casos documentados por Ed y Lorraine Warren, los demonólogos más grandes de la historia. En este caso, se trata de un pequeño de 11 años llamado David Gletzel, del área de Brookfield, en Connecticut, que mientras ayudaba a su hermana Debbie y su prometido Arnie Cheyenne Johnson a limpiar una vivienda en la que pensaba mudarse, dijo haberse encontrado con un viejo que lo empujó y le dijo que les harían daño si se mudaban allí. Al llegar a su casa, compartió con su madre que seguía viendo al espíritu maligno
sufriendo pesadillas y despertando con rasguños y moretones inexplicables. La familia, preocupada, llamó a un sacerdote católico que intentó bendecir la vivienda, pero sin lograr ningún resultado. El pequeño David seguía actuando de forma extraña y entraba en trance constantemente. Sufría convulsiones y el mismo sacerdote decidió llamar a Ed y Lorraine Warren, pidiéndoles ayuda y asegurándoles que se trataba de una posesión demoníaca. Allí acudió el matrimonio especialista, quienes aseguraron haber visto que el demonio estaba presente. Arnie Cheyenne Johnson, que tenía solo 18 años, era uno de esos hombres que ayudaba a controlar al pequeño en sus crisis. En paralelo, 6 sacerdotes católicos realizaron exorcismos, pero ni ellos ni los Warren lograron liberar al pequeño del problema, hasta que Arnie Cheyenne Johnson, en la desesperación, pidió al demonio que tomara su cuerpo a cambio de salvar al niño. Posteriormente, dice haber visto al ente en un momento inesperado, tomando su alma como lo había solicitado. Ante toda esta situación, Debbie y Arnie decidieron irse a vivir solos a un apartamento que alquilaron al jefe de Debbie, un hombre llamado Alan Bono. Pero una vez mudados y creyendo que todo había vuelto a la normalidad, Arnie comenzó a mostrar los mismos síntomas de posesión, viviendo trances de los que no recordaba nada. Una vez allí, el jefe de Debbie les invitó a almorzar mientras bebía alcohol, mientras pasaba las horas. Él ya intoxicado y bajo los efectos del trago, Bono, en un acto de forcejeo hacia uno de ellos, se pasó de la raya y Arnie intervino. En ese momento, según los testimonios, Arnie Cheyenne Johnson empezó a emitir sonidos extraños de su boca, como un animal. Sacó una navaja de su bolsillo y apuñaló fríamente y varias veces a Bono, muriendo más tarde a causa de una anemia aguda. El día después del asesinato, y una vez Arnie capturado por la policía, los expedientes Ed y Lorraine Warren se dirigieron a las autoridades judiciales a decir que Arnie habría estado poseído por el diablo. Fue la primera vez en la que legalmente se intentaba presentar dicha defensa. El diablo me hizo hacerlo. Sin embargo, para el juez no fue así, y lo condenó a 20 años de prisión, aunque solo cumplió 5 años por buena conducta. Nunca más se acordó de dichos eventos. Prepárate, porque no queda nada para que salga el Conjuro 3 en la pantalla grande, y no queremos hacer spoiler, pero es justamente donde se explicará la historia de Arnie Cheyenne Johnson. Número 5. El exorcismo de Tanaku. Este caso es uno de los que nadie quiere recordar. Es literalmente un exorcismo que salió mal, y con todas sus letras, el demonio fue el responsable. Se trata de la historia de Irina Cornici, una monja de apenas 23 años de edad, con problemas mentales, que vivía en el monasterio ortodoxo de Tanaku, en Vaslui-Count, Rumanía. Se dice que sus ganas de entrar a ser monja fue porque una amiga de Irina se habría convertido en religiosa meses antes en el monasterio de Tanaku. Luego, y motivada por esa energía de la amiga, ella se convirtió en servidora de Dios. Según detalla el diario Daily Mail, durante las primeras semanas de su estadía, su salud mental empeoró, hasta que en el mes de marzo cayó en una severa depresión. La autoridad del clero decidió enviar a la mujer a un hospital psiquiátrico ubicado ahí mismo en Tanaku, donde fue diagnosticada con esquizofrenia. Según cuentan los médicos especialistas, ella creía que el diablo le estaba hablando y que le había dicho que era una pecadora. Sin embargo, y aún con este diagnóstico, cosas muy extrañas empezaron a pasar. Al cabo de 10 días, Irina Cornici tuvo una recaída en su proceso de recuperación. Luego de visitar el hospital, una noche se levantó y con un grito desgarrador y diabólico exclamó: «Soy una pecadora y no soporto estar dentro de la iglesia». Fue en ese entonces que desde la institución descartaron enviarla al psiquiátrico y optaron por realizarle un exorcismo al cuerpo de Cornici. La mujer fue amordazada con una toalla y amarrada con cadenas a una cruz de madera, sin recibir ningún tipo de alimento en un lapso de 6 días. Lo que no saben muchos es que aquel rito resultó de la peor forma. Irina Cornici falleció el 15 de junio de 2005 a causa de los malos tratos que recibió por parte de las monjas y sacerdotes. Dice la investigación que ellos mismos podrían haber estado poseídos. Finalmente, tras 6 meses de investigación y el juicio respectivo, el sacerdote de apellido Koryuniot, a cargo del exorcismo de Tanaku, fue condenado a cadena perpetua, quedando con prohibición de realizar actos religiosos
de por vida. Número 4. La historia de Roland Doe. Roland nació el 1 de junio de 1935 en el seno de una familia luterana de origen alemán. Roland era hijo único y solo jugaba con los adultos de la casa. Principalmente era su tía Harriet, una mujer espiritista, que un día jugando con él lo invitó a experimentar en la Ouija y el pequeño Roland se interesó. Al cabo de unos meses, cuando Doe tenía 13 años, Harriet, su tía, murió por causas desconocidas. Hecho que, según los expertos del caso, Roland trató de contactarla a través de la Ouija. De acuerdo a un libro que documenta este caso, la actividad paranormal comenzó con sonidos de pasos, crujidos de pies y otros ruidos extraños, muebles que se movían solos, olor a excremento en toda la casa, luces que se encendían y apagaban solas. De hecho, muchas veces fueron testigos que las imágenes religiosas levitaban o se suspendían, dando una terrorífica impresión. En ese instante, se decidió hacer un exorcismo bajo el auspicio de la Iglesia Episcopal Anglicana, para luego pasar a un sacerdote católico llamado Edward Hawkes, quien trasladó al joven Roland hasta el hospital de la Universidad de Georgetown. Aquí se vivieron cosas horribles, daños irreparables en objetos del hospital, sacerdotes y anglicanos heridos, hasta algunos con suturas por la gravedad de las lesiones. Fueron 9 sacerdotes junto a 39 testigos los que firmaron los escritos eclesiásticos finales que documentaron la experiencia de Roland Doe, un caso realmente aterrador si te pones a pensar que alguien de tu familia te integró al mundo oscuro. Este caso inspiró la tan conocida película de William Friedkin, El Exorcista, escrito por William Peter Blatty en 1972, donde este último tiene información del comportamiento demoníaco que, para ser honestos, nunca se sabrán. Número 3. El caso de Estefanía Gutiérrez. Esta chica, llamada Estefanía Gutiérrez, es un caso muy diabólico que te contaré. Si bien en todas las otras historias se ve al demonio rondando de forma espeluznante, créeme, las imágenes que dejaron este extraño caso en España te dejará con los pelos de punta. Decirte que las primeras palabras que se desprenden de este informe son que en la madrugada del 27 de noviembre de 1992, la Policía Nacional recibió una llamada por parte de una familia que relató que los crucifijos de las paredes se movían sin control y que una especie de aparición oscura los vigilaba desde el pasillo. En esta época no existía ningún tipo de red social. Obvio, yo sé que lo sabes, pero el expediente que leyeron los agentes de la policía esa madrugada se viralizó por todo el mundo. Fueron mucho más terroríficos que los monstruos de TikTok en la actualidad. Siguiendo con el tema, cuando la poli llegó al lugar de los hechos, se encontraron con el padre de Estefanía Gutiérrez fumando aterrorizado en la calle. Sería el inspector José Pedro Negri el encargado de entrar con 3 colegas más al piso de los acontecimientos. Una vez dentro, no pudieron hacer más que confirmar que había algo muy extraño. Lo que ellos no sabían es que el demonio ya los había infestado por completo. Estefanía había muerto. Es una situación muy difícil de explicar. La autopsia reveló que había fallecido por una asfixia repentina, lo cual era bastante inusual y difícil de explicar científicamente. Porque claro, cuando Estefanía comenzó a indagar en el ocultismo y sus ganas por jugar a la Ouija, lo hizo con unas compañeras en un lavabo del establecimiento, donde posteriormente una profesora las pilló, rompiendo el tablero e impidiendo que éstas se despidiesen de la sesión. Grave error, ya que según las amigas, es en ese momento que una especie de humo se introdujo por la nariz de Estefanía, lo que desató el caos. Lo cierto es que esto no acaba con su muerte. Los sucesos paranormales no pararon. Todo tuvo su punto culmen con esa aterradora llamada a la policía en el mes de noviembre. Lo curioso de todo esto es lo que vieron al entrar al apartamento. En ese informe se pudo leer que en plena operación oyeron y observaron cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Además, en una de las rondas por las habitaciones de la casa, se observó un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo que el póster sobre el que se ubicaba contenía las huellas de un arañazo. Hasta una fotografía de la misma Estefanía Gutiérrez estaba quemada y partida por la mitad, dejando un rostro espeluznante para siempre. Número 2.
La posesión de Anneliese Michel. Anneliese Michel, la posesión o el caso de exorcismo más conocido de todos, también con un final espantoso. Y era porque Anneliese, una chica tranquila y sana, que quería ser profesora para ayudar a transformar el mundo en un lugar mejor, se educó en una familia católica. Esto luego que su madre quedara embarazada, fuera del matrimonio y practicara un aborto en 1948, también llegó a grandes extremos educando a su hija, rechazando incluso las reformas de la Iglesia Católica. Su familia era toda creyente. De hecho, su padre quería ser pastor y 3 de las tías de Anneliese eran monjas. Existe la teoría que el ambiente familiar de sus seres queridos le habrían inculcado que debía pagar por todos los pecados. Las cosas se pusieron realmente feas cuando en 1968 la joven con 16 años tuvo una crisis terrible en las que se sacude sin poder controlarse y adopta posturas difíciles de imaginar. Sus padres deciden buscar ayuda médica y la trasladan a la clínica psiquiátrica Gutsberg. El diagnóstico: epilepsia. La internan y empieza un largo tratamiento que no produciría ninguna mejora en el comportamiento de la joven. Esto la somete a una gran depresión. De hecho, cuando empezaba a rezar, también veía sombras y oír voces que le ordenaban a tener comportamientos demoníacos. En 1973, tras casi 4 años de sufrimiento, recién sospecharon que podría estar poseída por el demonio. Fue muchas veces rechazada su petición por la iglesia. Ella misma rogaba por un tratamiento espiritual, que al final aceptaron ayudarla con un exorcismo. Esto porque la conducta de Anneliese empeoró. La chica no comía, en su lugar comía arañas, moscas y carbón, dormía en el suelo, bebía su propia orina y gritaba por horas, destruía los objetos religiosos, se golpeaba a ella misma. En 1975 recibió 67 exorcismos durante 10 meses. Lo más terrorífico es que en uno de los ritos, sus rodillas se rompieron a causa de las 600 genuflexiones que el demonio la obligó a hacer. En sus últimos días de vida, confiesa haber experimentado varias visiones que la Virgen le dio. Le dijo que ella podía ser la prueba de la existencia del demonio para los demás y que la fecha de liberación sería el 1 de julio. Lo curioso es que el 30 de junio de 1976, Anneliese sufrió una neumonía, no tenía fuerzas para nada y pidió la absolución a los sacerdotes. Su madre, en ese momento, escucha a la joven decir: «Mamá, estoy muy asustada», falleciendo el 1 de julio, tal cual lo había dicho unas semanas antes. Número 1. El exorcismo de Cristina. Este caso lo puse en el número 1 por la credibilidad de sus imágenes, también por lo reciente de su documentación. No fue una casualidad, fue el mismo padre Gabriel Amorth, el exorcista más reconocido del mundo, que le practicó el rito con más de 15 testigos, incluido el director del filme El Exorcista, William Friedkin. Es el primer exorcismo grabado en calidad Full HD. De hecho, este documental está en Netflix, y no queremos hacer spoiler otra vez, pero cuando puedas, velo. Verás que lo que te estoy contando no es para nada una sugestión, nada de efectos especiales, nada de motion graphics, nada de edición. Su protagonista, Cristina, tiene 46 años, es arquitecta y tiene un novio llamado David. Es una mujer común y corriente, católica, que lo único que le afectaba en su vida es que de un momento a otro, y justo en fechas relacionadas con Jesucristo, su cuerpo se transformaba en algo que no era para nada humano. Aquí es donde empieza a experimentar ataques incontrolables de rabia y con una voz muy aterradora que gritaba: «Soy Satanás». No quiero entrar en detalles, quiero que tú veas cómo fue realmente. Virgem Maria, et sacra ministra di nostre autoritate convisi, recede, ergo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, vivit et regnat. ¡Basta! Pero, no, Dios, repelle Domine, virtus et diaboli, guarde firme, Revere famulare, le messe nere, no,
tuo fratello all'inferno eterno. No! Mandalo via! Non è sopporto! Non è sopporto! Io sono Satana! Basta! Receder con Mai! Receder Mai! con Mai! 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 Non mi Veniți tu cam pe tempus torquerenot. Veniți tu cam pe torquerenot. Responde-mi. No! Veniți tu cam pe tempus torquerenot. Principio fisico. Chiunque spirito si Satana! tui. Anda prossimo. Dicasmi il nome. Satana! Sei solo. No! Quanti siete? 80 capi! Quanti? Quanti ce ne sono? 80! 80 capi! Per intercessione della Vergine Maria, che ti annulla Satana. Lo sai che lei ti annulla. Esta cinta disponible en Netflix es un epílogo de no ficción que no deja de ser mordaz y rara, donde se cree el demonio es casi un narrador en primera persona, con imágenes que te dejarán frío. Por su parte, el padre Gabriel Amort, a quien le rendimos un homenaje por su experiencia, practicó más de 50.000 exorcismos, falleciendo el 16 de septiembre de 2017. Finalmente, Cristina sigue viva. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Vamos a Calmarnos. Aprieta la campanita para que te llegue todo el contenido que de aquí en adelante tenemos preparado para ti.